Pero lo primero es antes. Hoy en El Hormiguero, María Casas. María Casas, digo. Y que me perdone. Mario Casas, María Valverde y Secu de la Rosa. Guay, porque estáis a horas de que llegue el estreno. Sois los protagonistas, los tres protagonistas de La Mula, la peli que se estrena este próximo viernes, día 10, y que ha triunfado, que lo ha petado absolutamente en el Festival de Málaga, ¿no, Secún? En Málaga ha sido un exitazo brutal. Premio al mejor actor. Biznaga para Mario Casas. Biznaga de oro al mejor actor. Has visto que ya me están pasando por aquí el marrón. No, pero Mario, pero es un premio. No, la verdad que muy contento y este momento para compartirlo con mis grandes compañeros, porque sin ellos no hubiera sido posible. Sí, pero te notas diferente, o sea, como que te da todo más igual. Sí. No, hablando en serio, pero está muy bien porque reconoce. Tú siempre tienes el favor del público, el favor de la taquilla, que es lo importante. Hasta ahora, olvídate, o sea, que lo importante es eso. Entre los premios y que la gente vaya a verte, comerás más con lo segundo. Pero ahora también tienes el premio de la crítica, que yo creo que está guay, porque, por ejemplo, en Grupo 7, por ejemplo, a ver, por lo menos la nominación al Goya y ni siquiera... No, pero pelear con grandes actores que llevan muchísimos años en esto se lo merecen mucho más. Te estás haciendo el bueno, ¿eh? Sí. Te estás haciendo el bueno, a mí no me la colocas. No, pero... 5 minutos. ¿Eh? Los primeros 5 minutos. Los primeros 5 minutos, luego ya se viene arriba, ¿no? Sí. Sí, porque... Dime una cosa, María, cuando Mario te dedicó el discurso, cuando ganó el premio, ¿cuánto tiempo tardaste en mandarle WhatsApp así con corazoncitos de emoticonos y tal? Bueno, la verdad que al minuto, porque que te dediquen un premio es maravilloso. Y tanto, ¿no? Y tanto, claro. O sea, se te han puesto los ojos brillantes mirándome a mí. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero dirías que Mario es un tío detallista y tal? Bueno, pues me puse, la verdad que en el momento en el que doy el discurso y al final, bueno, nombro a Secu... No sabe ni pronunciar mi apellido. Me trabo, o sea, me pongo nervioso de repente y bueno, pues eso se lo merece porque se merecen mis compañeros el premio tanto como yo. Está bien, está bien. Te preguntaba. Sí. ¿Es detallista o de los que pasan? De esto que llega un aniversario, lo que sea, no se acuerda de nada. Es detallista. Es detallista. Lo que faltaba. Lo tiene todo, Sí, al ¿no? final soy un sensiblón, es la verdad. Eres sensiblón. Sí. Claro, si es que... Sensible. Secu y yo también somos sensiblones, pero no tenemos el mismo éxito. No sé qué nos pasa. No es igual. Bueno, hablemos de la peli, porque hablemos de la peli. La Mula, ¿vale? La Mula no es una peli sobre una señora muy terca que no entiende nada. Es muy pronto para hacer una película de María Patiño. O sea, es otra cosa, ¿Cuál es el argumento de la peli? Pues el argumento de la peli es la historia de unos hacemileros, unos chavales de pueblo, en la época de la guerra civil, que les toca estar ahí en medio sin saber cómo ni por qué, y este hombre que de repente pues se queda emocionado, enamorado al conocer iba a decir la mula. Bueno, sí, conoce a una mula. Sí, la mula, es una historia de amor entre una mula y Mario Casas. Pero es eso. Es eso, ¿no? Es una historia de amor con Muy bonita. el personaje de María y con un animal. La mula es una actriz más, o sea, es la protagonista. Pero las mulas no actúan bien. O sea, las mulas tienen una mala leche, me han Pero dicho. Valentinilla sí. Valentinilla lo hizo muy Valentinilla bien. era maravillosa, no te metas con Valentinilla, no te metas con Valentinilla. Yo, a ver, lo único que sé por mi experiencia de pueblo es que las mulas son peores que los burros. Claro. No. Sí, ahí viene lo de más terco que una Ya, mula. ya, sí, pero lo sé, pero esta era maravillosa. Esta hacía de todo. De todo que te traía... A ver, me estás asustando. Sí que te gustaba la mula, sí, Mario. Es que además lo que venía a decir después no viene. Porque
que la toco en un sitio... Vamos a ver, según, o sea... A ver, pero... Tú tenías a la mula, entonces al que nos enseñó, la mula cuando yo la tengo delante, la tocaba en un punto, Ah, es verdad. en el cuello, la barriguita y demás. Y demás. No, porque brazo no me da más. Pero... Y hacía cosas, respondía a la... Que también colaboraba ella y empezaba igual o qué? Que no estoy entendiendo. No sabes, Sigas, no sigas. pero estoy intentando... Ya está. Bueno, hacía que rodaba por el suelo... Yo te aconsejaría que dejaras por favor, no. Cuidado por el suelo, es que es verdad que todos los gestos que hace son muy sospechosos. muy tremendos. Son horribles. Bueno, María, tu personaje es Conchi, que es una mujer típica de la época. En aquella época las chicas no se enamoraban siempre porque les gustaba un chico, ¿no? Era como... El interés era más importante, Bueno, ¿no? Conchi, o sea, espero que no fuera una chica como las de antes, porque Conchi es una sobreactuación de ella misma, que lo único que quiere es tener un buen hombre y tener dinero. Ajá. Y salir del pueblo, y esas son sus aspiraciones. Entonces ve en el Cabo Castro a alguien que puede ser lo que ella imagina, pero al final no. Entonces es un poco la mala de la película. ¿Ah, sí? Bueno, cae mal, cae bien. Yo al final lo que le hace- puedo ofrecer a ella es un cortijo Y una mula. y una mula. No. Está muy más bien. quieres? Perdona. O sea, no sé, Pero es que la mula es Valentina, ¿no? ¿Cómo se llama? Valentinilla. Valentinilla, perdona, que le da vueltas y hace unas cosas del Circo del Sol, vamos. Se hace de todo. Totalmente. Y en la peli tú eres... tú te enamoras de ella, Eso es. pero ella piensa que eres un poco cateto. ¿Vale? ¿Te costó mucho hacer el personaje de cateto o lo haces sin...? No es un poco... Salía solo, Salía no- solo. Y el No. acento jienense, porque lo pillaste, pero lo pillaste con una historia particular, ¿no? Sí, pues, bueno, me fui con un amigo a Andújar y a la aventura a ver si conocíamos, bueno, a gente de allí. Y llegando al hotel aparece un chico, con el que estuve ensayando el acento, con su novia, y me pidió una foto. Oye, perdona, ¿nos podemos hacer una foto? Digo, bueno, si me pasas el guión y me echas una mano, yo me hago la foto. Y el chaval, Miguel, me llevó a su cortijo con su familia. Bueno, hablamos de muchas cosas, me pasó el guión, me lo grabó. Así que... O sea, pero te muy bien. curraste el acento con, Mucho. con él. Bueno, todos los que estamos, los tres, estuvimos meses con el acento a tope, claro. Ajá. Ha llegado el momento de ver el tráiler de La Mula, se estrena el viernes. A ver, ¿dónde coño está el Cabo Castro? ¿Usted qué se piensa? ¿Que estamos aquí de excursión? Una buena mula. ¿Te la vas a quedar? Estás loco, Juanillo. ¿Tú no sabes lo bien que nos puede venir esta mula después de la guerra? Yo soy de Jaén. Ahí tengo una finca. ¿Qué mentira le habrá contado para que la haga shipping? Dice que tienes un coche y 12 pares de mulos. Cuando se entere de la verdad, ¿cómo te la va a apañar? Esta mula se llama Valentina. Espero que tú no seas como los demás. Ay, Juan, si fuera un caballero no harías esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Salí a buscar esta mula. Y lo que queremos es que nos cojas prisioneros. Apúntame. Lo que tú has hecho es una hazaña. ¿Tú y yo no habíamos terminado? Ay, qué tonto. Cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo. Con la Valentina. Con la mula. ¡Que está terminada la guerra! Pero que por venir nos esperan un cortijo. Es mejor que no nos veamos más. ¿Lo que podías hacer tú aquí en medio del tomate? ¡Ah, que se me ha perdido la mula! Tengo que decirte que no solo ha triunfado en el Festival de Málaga, sino que también ha triunfado en la redacción. Y la redacción son tiquismiquis, que son todos guionistas, está el otro allí, está el otro siempre poniendo... Y todos aplaudieron al final de la peli, o sea que promete la cosa. Por cierto, esta película se rodó hace 3 años. 4. 4 años. Casi 4 ya. Vale, por diferentes problemas, pues no se ha podido estrenar hasta ahora. Y me han contado, bueno, lo he leído en el fotograma, para que te voy a contar una mentira, que cuando conociste a Mario no te cayó muy bien. No. No. A ver, lo voy a explicar, no me toméis a mal. Explica porque después voy a explicar yo. No, a ver, nos conocimos en la prueba y yo le conocía, pues tenía buenas referencias de él y fue bastante bien. Pero a la hora de rodar no tuvimos el tiempo para ensayar, de hecho no ensayamos ningún día y fuimos directos a hacer la secuencia del picnic. Entonces, realmente no había nada y ya teníamos que habernos conocido y no existía ningún tipo de química entre Mario y yo. Entonces, Michael Radford, el director, nos hizo repetir la secuencia.
Pero Y es por eso. ¿Y por eso no nos llevábamos bien? No nos llevábamos bien, Mario. ¿Pero por eso? No, por todo. ¿Qué es por todo? A ver. A ver, no nos llevábamos bien ni nada, o sea, discutíamos. El problema fue que hay una secuencia Donde en la la mula le película haces así. donde yo la conozco a ella. Mira, está justo en este baile. Sí. Entonces yo tenía una regaliz. Estaba comiendo un regaliz y estábamos ensayando. Entonces Y a mí estábamos... no me gusta el regaliz. Entonces, me da asco. le da asco y me dijo, bailando los dos aquí, así Pero pegados, el me dice, el regaliz me da muchísimo asco. ¿Y qué digo yo? ¿Te da asco? Pues no me lo voy a quitar. Solo basta para que me diga eso para que no me lo quite. Hombre, claro, y es que comerme uno detrás de me otro. pongo de su parte, perdona, lo siento mucho, pero me pongo... ¿Cómo que...? Bueno, pero era de cuéntanos la tu película, ¿el versión. regaliz era de la película? No, era un chicle, no sé, algo. Regaliz, ¿y qué te pasa con el regaliz? No me gusta, me da asco. ¿Y ahora, después de 3 años, come regaliz? ¿Comer regaliz? No hay más preguntas, señoría. Está el tema zanjado.